Esta es la historia con la que comenzamos ahora de un mensaje. Carmen tiene la pantalla y van llegando mensajes. Con Einstein han llegado un montón de mensajes. En la encuesta llegan un montón de mensajes. Cada uno tiene un nombre. Uno de ellos venía de Colombia y era un médico. Y simplemente lo leímos a vuela pluma. Uno de tantos, ¿no? Que no es que tanto sea poco importante, sino que era una de esas rondas que Carmen hacía y de repente algo nos dijo: cuidado con este mensaje, que ha pasado algo. Primero por la profesión de quien escribía y por lo que había vivido. 2:10. Un hospital en Colombia, Carmen. Pues sí, estamos hablando del mensaje que nos envió Freddy Hernando Cabrera. Él es doctor en una población colombiana, en Mosquera, trabaja en un hospital. Como tantas noches, una de esas jornadas estaba de guardia cuando aproximadamente a las 5 de la mañana reciben en la centralita de las enfermeras pues un aviso de que un paciente está llamando al timbre. Por supuesto, enseguida acuden a ver qué le puede pasar a ese paciente. Escuchamos al propio Freddy Hernando Cabrera cómo nos cuenta este doctor con lo que se encuentran cuando llegan a esa habitación. Eran más o menos las 5 de la mañana cuando atendimos el llamado del señor. Y lo encontramos parado en la puerta, muy asustado. De manera que le preguntamos qué era lo que pasaba, y él, en vez de contestarnos, nos preguntó si había muerto alguien. Nosotros evadimos la pregunta, aunque sí realmente había muerto una paciente media hora antes, y a continuación nos contó que lo que pasó, lo que lo tenía tan asustado, era que acaba de ver más o menos media hora antes, hacia las 4:30 de la mañana, que entraba por la ventana una cosa que él describía como algo vaporoso, sin sustancia, grandísimo, y que la sensación que lo despertó fue precisamente el frío tan intenso que se presentó en ese momento. ¿Ve algo? Puede ser un mal sueño, una pesadilla, algo le despierta en medio de la noche. Los hospitales tampoco son muy agradables para estar, ¿verdad? Podía ser incluso una visión que le provocaron los medicamentos que le estaban dando. Pero lo fuerte de todo esto, Iker, es que su compañero de habitación también lo ve. Él despertó al compañero, a su compañero, y los dos lo vieron, pero pues realmente el que nos contó fue el señor. El paciente estaba seguro de que eso que estaba entrando por la ventana era la muerte, y él pensaba que estaba equivocada, que se había metido por la ventana, que no era, que de pronto se lo podía llevar a él por error, y esa fue la razón por la cual llamó. Él quería que lo cambiáramos de habitación precisamente para evitar que se presentara alguna equivocación de esa calidad con él. Él piensa que es la muerte, cree que además esa muerte se está equivocando de habitación porque él no está tan enfermo, él no está en ese estado que podían estar muchos otros enfermos cerca en otras habitaciones, entre la vida y la muerte. No, él tenía una hernia, se había operado y al día siguiente le iban a dar el alta. Pero pregunta incluso si alguien en su misma planta se ha muerto esa noche. Y si además, yo le pregunto al doctor, yo le pregunto a Freddy, si él de alguna forma podía haber intuido, podía haber visto, podía haber oído que iban a atender a esa persona moribunda. Y esto es lo que me contestaba el doctor. La muerte de la paciente se presentó más o menos hacia las 4:30, en el otro lado del mismo piso, pero al otro lado, y era una paciente que estaba en estado terminal, de manera que no hubo aspavientos, no hubo pues correr con carros de reanimación, ni toda la excitación propia de un momento de reanimación, porque ya era una paciente que se sabía que iba a fallecer y en consecuencia pues se esperaba simplemente el desenlace. De manera que no hubo ningún tipo de ruido, ningún tipo de aspaviento que pudiera indicar que estaba ocurriendo algo en el piso, ¿no? Se presentó con mucha tranquilidad el momento de la muerte de esta señora. Los doctores se enfrentan en muchas ocasiones a visiones que tienen los enfermos moribundos. En este caso, este señor, que era un campesino, no estaba moribundo. Pero algún paciente le había comentado anteriormente una visión tan extraña de lo que él creía que era la de la guadaña. No, señora, no, realmente no. Es la primera vez que yo oigo una descripción de ese talante. Yo la verdad también me quedé impactado
por la descripción, porque me parecía que la descripción que hacía era tan diferente que no podría ser una figura tomada, digamos, de un libro o de una película o algo que él hubiera leído o conocido de antemano, ¿no? Yo creo que fue una experiencia real para él, porque realmente es muy novedosa la imagen que él le recreaba a uno en el momento de escribir. Nos hemos encontrado casos en los que también se han visto sombras o algún paciente que murió allí y no termina de marcharse. Parece que su impronta queda en las habitaciones. Yo le preguntaba ya un poco escamada a Freddy si en su hospital habían vivido más fenómenos extraños. Recordemos que es una localidad colombiana, en Mosquera, un hospital que el propio Freddy nos describe y nos dice que sí, que efectivamente han pasado cosas extrañas. Sí pasa algo llamativo con el ascensor. El cuarto, ese hospital tiene 4 pisos, es un hospital grande, 4 pisos. El cuarto piso no se utiliza, entonces está inhabilitado el ascensor para subir al 4 piso, y las escaleras tienen una tapia de concreto, de ladrillo y concreto, que impide que uno acceda al 4 piso. Pero entonces a veces, a mí me pasó en una madrugada, me llamaban como a las 2 de la mañana, apreté el botoncito para bajar al primer piso, y esto subió al 4 piso, abrió las puertas, me mostró el 4 piso, oscuridad total, un montón de escombros en el piso, se cerró la puerta y pues volvió a bajar al primero. Y con mucha frecuencia uno se monta en el ascensor, eso sí sucede de día o de noche, y las puertas vuelven y se abren como si alguien fuera a entrar. Y en una oportunidad pasó que veníamos del primero al tercero y hundimos el botón del tercero, por supuesto, y pasó exactamente eso. La puerta empezó a cerrarse, se volvió a abrir, se volvió a cerrar y se hundió el botón del segundo piso, y el ascensor subió al segundo piso, paró, se abrió y volvió a subir al tercer piso. Pues nosotros siempre hemos querido pensar que siendo un aparato electrónico puede tener ese tipo de fallas y que eso se presente por esa razón, pero realmente sí es muy llamativo lo del ascensor. Un cuarto piso vacío, en un hospital grande, el ascensor que sube solo. Ellos ven que se pulsa el botón del segundo. Ellos ven que se pulsa el botón del segundo y que efectivamente... Estamos hablando con el médico, ¿no? Se abre esa puerta cuando llegan al segundo. Pero claro, yo estoy hablando con un doctor, yo estoy hablando con alguien de ciencia. Y en una mente científica le pregunto que como hombre de ciencia, como doctor, como médico, ¿qué puede haberle pasado a ese hombre? ¿Tiene alguna explicación científica? ¿Alguna explicación cerebral? ¿Alguna explicación médica? Esto es lo que me contesta Freddy. Siempre he sido muy escéptico en muchas cosas. Yo pues creía que realmente lo que la gente veía era fruto de la falta de irrigación cerebral, del exceso de CO2, todas estas cosas que suceden cuando uno está entre la vida y la muerte. Pero el señor estaba perfecto. Él estaba simplemente cuidándose un posquirúrgico, de manera que él no estaba al otro lado, no estaba en premortem, no, él estaba muy bien, simplemente era cuestión de darle salida mañana, por decir algo, de hoy para mañana. Yo creo que él realmente vio lo que nos dijo que vio. Ahora, ¿qué representa eso? Muy difícil saber. Pues lo vio, pero ¿qué representa eso? La muerte para el campesino, acostumbrado a las arduas tareas del campo y también a estar de noche y no tener miedo a nada, como me comentaba Freddy a micrófono cerrado, porque luego conversó con ese paciente sobre lo que había visto y me decía que era un hombre valiente, que además era un hombre rudo, era un hombre de campo y que no le tenía miedo. El campo de Colombia, a nada más que, claro, pero en su habitación, estando perfectamente consciente. Y más que descripción, ¿verdad? Sí, una descripción muy extraña, muy rara, como una nube, una masa blanquecina. Y además que no es el único que lo ve, que su compañero de cuarto también lo ve. Con lo cual es el mensaje ya, ¿eh? Sí, bueno, desde aquí también decirle a Freddy que 1000 gracias por su testimonio, que mucha suerte, que creo que acaba de tener un bebé, que acaba de tener un niño, así que... Suerte. Alfredo Freddy un milenario más. Cabrera, doctor de Mosquera, Freddy en Colombia. Cabrera. Hernando Cabrera. Claro, a mí lo que me impresiona, que decía el doctor, y que podemos aprender, es algo que no era leído, ¿no? Algo que no era implantado, impuesto. Una visión que de inmediato el campesino, levantado, observa entrando por la ventana y presiente que es la muerte. No es la primera vez que ocurre. Se ha hablado de
diversos artistas que sobre todo han visto la muerte como una sombra, se habló de Mozart en su día, hay una descripción muy terrible de visión, no de una sombra, no de un espectro, porque quizá, y esto es lo interesante, hay algunos casos, por lo que sabemos y hemos investigado, ¿no?, donde la gente cree ver algo que pertenece a alguien. Es decir, cuando uno ve un fantasma, si es que existen, yo creo que se ven, no sé lo que son, pero cuando es el típico caso de visión de un espectro, la persona tiene perfectamente conciencia mientras dura el encuentro de que eso no le pertenece a él. Puede tener que ver con él, pero es otra persona, es otra cosa. Ahora, ¿cómo cambia? Cuando lo que aparece crees de inmediato, intuyes que es la muerte y en el fondo entonces tiene que ver contigo. Hay una experiencia terrorífica que recogió en Suiza nuestro compañero Luis Álvarez de Jung. Jung observa en su torreón de Bollingen, desde la ventana abre y ve la figura enlutada, el capuchón, pero en la cara no hay nadie y está esperando. Y luego ve varias de estas figuras y cree que todas ellas significan algo que puede tener que ver con la muerte. Yo lo he comentado más de una ocasión, pero qué impresión cuando algunos de los grandes estudiosos de la mente como Grof describen que desde niños tenemos esa imagen quizá asociada a la muerte, que es curioso que luego la muerte se viste con esos ropajes en el medievo, que es la capucha, la sensación de traje talar, traje largo, que cae hasta el suelo, y que por algo lo tenemos mucho antes de nacer, lo tenemos ya inserto. Y qué decir, Santi, de cosas como eso, la visión de Mozart al final muy polémica, pero que ellos creían que veían la muerte. No era ver un espectro, la muerte se presentaba a los pies de tu cama. Sí, además estamos hablando de algo que es tan universal, que ha sido recogido en el folclore y en las leyendas y en las religiones antiguas de pueblos de prácticamente los 5 continentes. Por cercanía conocemos, por ejemplo, en la mitología celta y que perdura todavía la creencia y la leyenda en Irlanda, la aparición de las banshees, las mensajeras de la muerte, que sabes perfectamente, es un nombre que causa escalofríos todavía en cualquier irlandés de pro, que sabes perfectamente que su visión te pronostica una muerte muy cercana. Un poquito más al norte y con connotaciones mucho más míticas estaba la Valquiria, que venía a recoger para llevar a Valhalla a los guerreros que iban a caer al día siguiente en combate, y les hacía una visitita para decirles lo que les esperaba en la próxima batalla. Es uno de esos misterios probablemente, has mencionado a Jung, del inconsciente colectivo. Es parte del programa de que la muerte no solamente es un fenómeno, sino que en algún rincón de nuestra mente la tenemos personificada en un personaje que va a venir un día a cobrarnos lo que le debemos. Y aparte, Juanje, un hospital en la Colombia profunda, o sea, tonterías imagino que las justas para andar inventando esto, varios testigos en la habitación, el doctor que nos habla, primero agradecimiento, porque de Colombia, tan lejos, estén escuchándonos en tiempo real, y segundo, vamos, que allí no se andan con tonterías. No, es un país que conozco muy bien y te aseguro que este señor, aparte, Colombia es un país inseguro, pero no significa que la gente y a nivel científico como este señor mienta. Lo que sí me parece, lo primero, darle las gracias por su valor, y lo segundo, el caso, como decía Santi, es, bueno, roza lo arquetípico de todas las culturas. Lo que a mí sí me impacta es eso, ¿no? Es que de forma arquetípica, o sea, porque nacemos, todos tenemos, todos sabemos que un día vamos a morir, pero nos aterra tanto la muerte que la apartamos siempre a lo más profundo de nuestro subconsciente, ¿eh? No queremos saber nada de la muerte, sobre todo en la parte en la que vivimos nosotros, que es el mundo occidental, porque en Oriente sí que se convive con la muerte de una forma natural, pero aquí nos aterra el doble la muerte y nos provoca tanto pavor la muerte y tanto tabú, porque en el fondo, aunque nos hayan dicho en el cristianismo que vamos a ir a un cielo y tal y todo esto, no nos educan a morir. No, y tampoco sabía nada de nada, ¿no? Hombre, nadie ha vuelto y nos si ha vamos. contado, efectivamente, si vamos a algún sitio, ¿no? Pero vamos bueno. a hacer una cosa. Luego quiero que Carlos me cuente una historia que ha recogido esta misma noche y que es una de esas historias de testimonio que puede tener que ver. Pero antes quiero contaros una